Bienvenidos a esta actividad formativa que estamos organizando de manera conjunta la Secretaría de Formación del PSOE y la Secretaría de Economía y Empleo. Hemos dado como título a este curso virtual, a este curso online, el siguiente: la propuesta fiscal del PSOE. ¿Qué impuestos? ¿Cuántos impuestos? ¿A quién? Podéis participar en este encuentro TweetCamp a través de nuestra web, a través de nuestro correo electrónico formacion@psoe.es, a través de nuestra cuenta Twitter @PSOEFormación. Este curso lo va a dirigir nuestra secretaria de Economía y Empleo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, que la veis a mi izquierda, a mi derecha desde vuestra perspectiva. Acompañarán en el curso Juan Lobato, técnico de Hacienda, le conocéis también porque es secretario de Acción Electoral en el Partido Socialista de Madrid, y Manuel de la Rocha Vázquez, que es economista y es coordinador del panel de Economía Internacional en la Fundación Alternativas. Hemos elegido la fiscalidad como contenido para este primer encuentro formativo TweetCamp porque entendemos que el régimen fiscal vigente en una sociedad constituye uno de los factores más decisivos para establecer el nivel de justicia social y la capacidad para generar desarrollo y progreso. El grado de cumplimiento, entendemos, de los principios de suficiencia y de progresividad fiscal determinan en buena medida la capacidad de una sociedad para generar prosperidad y beneficios colectivos. Y en sentido contrario, lo mismo. La insuficiencia en los ingresos públicos, la injusticia en el reparto de las cargas fiscales y el fraude fiscal apuntan a la ineficiencia económica y a la desigualdad social. Por eso es tan importante hablar de fiscalidad. Por eso es tan importante hablar de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y hablar de la propuesta fiscal alternativa que ha elaborado el Partido Socialista Obrero Español. El Gobierno acaba de impulsar, como decía, una reforma fiscal basada en 4 mentiras, al menos, que vamos a intentar desenmascarar de alguna manera también a lo largo de este seminario. Es falso que el Gobierno cumpla con esta medida su compromiso de bajar los impuestos. Ha subido 50 impuestos durante los 2 últimos años y medio, ha incrementado la presión fiscal en 30.000 millones y esto no lo va a solventar, no lo va a corregir con esta medida, antes al contrario. Es falso que el Gobierno esté beneficiando más a los que menos tienen. Esta medida es tan injusta como las anteriores en clave fiscal, beneficia a los de siempre. Es falso que permita cumplir los compromisos de ajuste fiscal sin recortes añadidos de gasto público. Si hay menos recaudación fiscal, habrá más ajuste y más recorte en el gasto público, y es falso que esta reforma fiscal vaya a contribuir a la creación de empleo. Si hay menos recursos en el Estado, habrá menos recursos para la inversión pública, habrá menos recursos para las políticas activas de empleo también. Hay otra manera de hacer las cosas, bajo la coordinación de Inmaculada y de la Dirección Federal del Partido. Esta organización ha dado lugar a una alternativa fiscal, fundamentada, esta sí, en los principios de la suficiencia, de la progresividad y de la lucha eficaz contra el fraude, que va a conducir a obtener más ingresos sin subir los tipos a las clases trabajadoras y a las clases medias ya muy castigadas. ¿Cómo? Haciendo que todos paguen y que lo hagan en función no solo de lo que ganan, sino también, como nos ha explicado Inmaculada y Alfredo Pérez Rubalcaba muchas veces, sino también de lo que tienen y de lo que heredan, con un impuesto unido para tributar renta y para tributar patrimonio, equiparando la tributación de la renta y del capital, bajando el IVA cultural, luchando contra el fraude. Esta es la alternativa fiscal del PSOE que hoy nos van a presentar nuestros ponentes bajo la dirección, como decía, de Inmaculada Rodríguez Piñero. Y sin más introducción, vamos a darle la palabra a Juan Lobato
para que nos hable sobre los agujeros de nuestro sistema, el fraude y la evasión fiscal. Juan, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, yo lo primero, dar las buenas tardes y agradecer a todos los asistentes virtualmente a esta sesión formativa que estén aquí, especialmente en las fechas en las que estamos, ¿no? Todos analizando los proyectos y los valores que representan los diferentes candidatos a la Secretaría General. Así que muchas gracias por el interés y por estar aquí con nosotros. Y segundo, agradecer, por supuesto, a Rafa y a Inma que hayan contado conmigo para participar en esta sesión formativa, que es verdad que tiene un contenido altamente técnico, pero que intentaremos hacer lo más pedagógico posible y siendo también breves para que nos pueda dar tiempo en la parte de preguntas, que yo creo que será sin duda la más interesante. A mí me toca hablar del fraude fiscal y de la lucha contra el fraude fiscal en España. Lo primero que hay que decir es que el fraude fiscal es uno de los grandes problemas que tiene este país. Lo comentaba Rafa. ¿Por qué es uno de los grandes problemas? Pues porque lucha directamente contra la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Es decir, lucha directamente contra los recursos con los que cuenta este país para proteger a los más débiles. Por eso tenemos que perseguir y tratar de evitar con toda la fuerza de nuestro Estado el fraude fiscal en España. El fraude fiscal existe en todos los países, eso es evidente. Ahora bien, hay estudios muy solventes que demuestran que España tiene un alto nivel de fraude fiscal en comparación con otros países. Uno de los estudios que son más rigurosos y que suponen un referente a nivel europeo es el estudio de Santos Ruesga y Domingo Carbajo, que señalan que en España existe hasta un 28% de economía sumergida. Esto puede parecer mucho o poco, pero si lo comparamos con el nivel medio europeo, que son 10 puntos menos, pues nos hace observar claramente el problema de economía sumergida y de fraude fiscal que se sufre en España. De entrada voy a comentar algunas grandes cifras para que podamos entender y relacionar la situación española con la del resto de Europa. Primero, la inversión en la lucha contra el fraude, es decir, cuánto destina nuestro país a la lucha efectiva contra el fraude fiscal. En España gastamos 38 euros por habitante en luchar contra el fraude fiscal, mientras que en otros países como Portugal se gastan 51, en Italia 89, en Bélgica 128 euros o en Holanda 168, frente a los 38 euros por habitante que gastamos en España. Es decir, los recursos económicos que destina nuestro país a luchar contra el fraude son absolutamente limitados en relación con otros países. Y otra cifra relevante para hacer esta comparativa en términos de lucha contra el fraude es el número de empleados que tiene cada país destinados a luchar contra el fraude, empleados, en nuestro caso, de la agencia tributaria. En España tenemos 27.000 empleados. 27.000 empleados de la agencia tributaria. Comparándolo con un país vecino como Francia, que tiene 127.000, 100.000 empleados más que en España, observamos claramente la limitación con la que contamos. Muy brevemente quería presentar las principales formas de elusión y de fraude fiscal que existen o que se utilizan por parte de los defraudadores en nuestro país, en tres grandes bloques: pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Los pequeños contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, utilizan el fraude fiscal que se conoce más comúnmente, que son la prestación de servicios domésticos con o sin IVA, la prestación de servicios de todo tipo, reparaciones, talleres, etcétera, con o sin IVA, que suponen una limitación de ingresos por esa parte. Y segundo elemento que hay que conocer del fraude fiscal en pequeños contribuyentes es la utilización de deducciones indebidas, es decir, principalmente deducciones en materia de IRPF indebidas. Por ejemplo, la utilización de deducciones de alquiler cuando no corresponde, la utilización de deducciones por inversión en vivienda habitual cuando no corresponden, etc. En cuanto al contribuyente mediano, punto en el que creo que está el eje angular y la potencialidad de recaudación más elevada en España por el volumen de defraudadores, no tanto por el volumen de defraudación de fraude unitario, es la utilización de sociedades familiares y patrimoniales para la deducción de gastos que normalmente no serían deducibles. ¿En qué consiste esto? Pues simplemente en que la prestación de servicios que generalmente debían tributar por IRPF pasan a tributar por impuesto de sociedades. Es decir, servicios que presta una única persona, por ejemplo un abogado, por ejemplo un fontanero, cualquier persona física que presta un servicio, en vez de declararlo como actividad económica en el IRPF, constituye una empresa, una sociedad anónima o una sociedad limitada
y tributa por el impuesto de sociedades. ¿Qué ventajas fiscales, cuya traducción es fraude, implican esto? Primero, que se pueden deducir gastos que en IRPF no podrían deducir. Gastos de todo tipo, gastos que pueden tener relación con el negocio o que no. Por ejemplo, si se deducen los gastos de la compra de un coche, si el vehículo no se está utilizando para la prestación profesional, se está produciendo un fraude. Y segundo elemento, se paga un tipo claramente inferior. El tipo impositivo del impuesto de sociedades es bastante inferior al marginal elevado del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, un abogado que facture 100.000 euros al año, si tributara por IRPF, estaría pagando en su último tramo un 51 o un 45% en función de las deducciones que tenga, y en impuestos de sociedades estará pagando un 25%. Es decir, que el utilizar esta figura de sociedad familiar o de sociedad patrimonial le ahorra 20 puntos en el pago de sus impuestos. Esto es uno de los principales problemas. Y por último, los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes utilizan otro tipo de figuras, son figuras de ingeniería fiscal, principalmente la deslocalización de sedes sociales y la deslocalización de capitales. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de prestar el servicio e incluso facturar ese servicio en España, lo que se lleva a cabo es el establecimiento de una sede social en otro país diferente al nuestro, donde la tributación es inferior. Por ejemplo, Irlanda, que es el prototipo de algunas grandes empresas que todos conocemos. Prestan un servicio en España, pero en vez de pagar el impuesto de sociedades del 25 o el 30% en España, lo que hacen es pagar el impuesto de sociedades del 10-11% en Irlanda, ¿no? Y la deslocalización de capitales no es más que el tener depositados y sus capitales e inversiones en paraísos fiscales, que les permiten, además de la opacidad informativa que facilitan estos paraísos fiscales, estos países, les permite tener una menor tributación a este patrimonio. Y luego otro elemento que también vienen utilizando mucho las grandes empresas, que es el diseño de toda la estrategia contable empresarial en función de las deducciones fiscales que haya vigentes en cada momento. Es decir, que un año la deducción fiscal por investigación y desarrollo es mayor, pues contablemente dirijo los gastos a esa inversión en investigación y desarrollo en vez de dirigirla a lo que efectivamente correspondía, jugando con un año con otro en función de las deducciones en vigor. Estas son las principales formas, muy brevemente y muy esquemáticamente, de elusión y de fraude fiscal en España. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la agencia tributaria, que tiene el Estado español a la hora de luchar contra el fraude? La primera, una limitación clara de recursos. Ya hemos visto inicialmente que el número de empleados que tenemos en España es absolutamente inferior al que tienen otros países europeos. La comparación con Francia era clarísima: 27.000 trabajadores en España, 127.000 en Francia, destinados a la lucha contra el fraude. Segundo, limitación económica. También hemos repasado las cifras de inversión económica por habitante en lucha contra el fraude y la comparación también es bastante clara. Y tercero, limitaciones materiales. Los propios funcionarios de la agencia tributaria que se dedican a esto no tienen material suficiente, no tienen vehículos para desplazarse, no tienen ordenadores para poder hacer diligencias en los centros que se están inspeccionando, no tienen ni siquiera instrumentos para medición de variables, etcétera, ¿no? Primer problema, escasez clarísima de recursos. Segundo, mala distribución de los recursos. En España nos encontramos no solo con esta escasez que hablábamos de recursos, sino que la distribución de estos recursos económicos y humanos en la agencia tributaria es absolutamente desigual. Y esto lo puede comprobar cualquier pequeño contribuyente, que observará que si tiene un pequeño fallo en su declaración de la renta, por una deducción de vivienda que ha puesto mal o por una deducción por alquiler cuyo NIF del dueño de la casa está mal puesto, observará inmediatamente cómo le llega una declaración paralela por parte de Hacienda, porque se ha detectado milimétricamente ese error que el pequeño contribuyente ha tenido. Sin embargo, los recursos destinados a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que es aquel organismo que se dedica a perseguir el fraude fiscal de las grandes empresas y de los grandes contribuyentes personas físicas, tiene muchísimos menos recursos destinados. ¿Qué ocurre? Pues que la lucha contra el fraude también hay una desigualdad clarísima. Hay muchos recursos destinados, no muchos, pero recursos en un volumen importante destinados a la lucha contra el pequeño fraude del contribuyente menor, pero pocos recursos destinados a la lucha contra los grandes contribuyentes. Tercera limitación en las potestades de los funcionarios.
En España, a diferencia de en otros países europeos, la potestad que tienen los funcionarios de la agencia tributaria es claramente menor y imposibilita muchas de las actuaciones que llevarían una eficacia importante a esa persecución del fraude. Y pongo un ejemplo. En España, a la hora de acceder a una empresa para hacer una inspección, no podemos, los funcionarios de la agencia tributaria, salvo que tengamos una autorización del delegado especial, algo altamente complejo, no podemos acceder a la contabilidad. No se puede acceder a la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad está depositada en el domicilio fiscalmente y constitucionalmente protegido de la empresa. Cuando es un domicilio constitucionalmente protegido de una persona física, es de entender esta limitación. Usted, un funcionario, no puede entrar a la casa de una persona física porque es domicilio efectivamente constitucionalmente protegido, pero ocurre lo mismo con las empresas. En una empresa, en una persona jurídica, se establece que será constitucionalmente protegido su domicilio, que en este caso es donde se guarda la contabilidad. Esto supone una limitación enorme, porque cuando se hace una actuación de inspección directamente, no se puede obtener esta contabilidad y luego cuando vuelves a una segunda actuación, pues ya ha podido variar toda la información que se venía a buscar, ¿no? Y cuarta limitación que hay en la lucha contra el fraude es una limitación que afortunadamente solo ocurre en ocasiones muy puntuales y no es un tema que esté generalizado, pero son las injerencias por parte de poderes fácticos en la lucha contra el fraude. Hemos tenido un ejemplo muy claro en España en los últimos meses, que ha sido el caso de Cemex, de la cementera Cemex, donde hemos visto que frente a un informe y un acta por parte de una inspectora jefa, ha habido una injerencia claramente por parte de unos poderes fácticos determinados que han conseguido hacer variar la posición de la agencia tributaria. Pues bien, esto ocurre afortunadamente en casos muy puntuales, pero también es una limitación a la lucha contra el fraude en España. ¿Qué mejoras podemos establecer y podemos trabajar en la lucha contra el fraude en España? Pues algunas derivan directamente de lo que hemos ido analizando. Primero, aumento de los recursos y del personal destinado a la agencia tributaria. Igual que cuando se aumentó de forma casi exponencial los recursos humanos dirigidos a la lucha contra la delincuencia, es decir, se aumentó la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una forma importante, se consiguió automáticamente reducir el nivel de delincuencia en el país, exactamente igual el aumento de los recursos humanos y económicos en la lucha contra el fraude en España conseguirá mejorar el fraude. Para que nos hagamos una idea, por cada euro destinado a la lucha contra el fraude en recursos humanos se consiguen 200 euros de recaudación. Es decir, cada nuevo funcionario de la agencia tributaria no solo financia su propia plaza, el coste personal que tiene este funcionario, sino que financia 200 plazas más. Con lo cual, siendo plazas directamente autofinanciadas, parece lógico el que se aumenten esos recursos. Segundo, mejorar la distribución de los mismos. Igual que decíamos antes que hay un desequilibrio claro en cuanto a dónde están las prioridades en la lucha contra el fraude, pues evidentemente hay que destinar más recursos a la lucha contra el fraude de los grandes contribuyentes. Tercero, ampliación de las potestades de los funcionarios, lo que hablábamos anteriormente. Y cuarto, y es un elemento del que hablará luego Inmaculada, que es una de las medidas estrella del Partido Socialista, la integración del impuesto a la renta y el impuesto de patrimonio. Esto, desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, más allá de lo que luego explicará Inma, de las potencialidades que tiene en cuanto a redistribución de renta y de riqueza, etcétera, desde el punto de vista concreto de la lucha contra el fraude es muy importante. ¿Por qué? Porque esta integración del impuesto a la renta con el patrimonio nos permite conocer el patrimonio global del contribuyente. Y esto hace mucho más sencillo a la inspección tributaria el poder llevar a cabo actuaciones con conocimiento absoluto de ese patrimonio y nos permite el separar claramente cuál es el patrimonio personal de cuál es el patrimonio de la sociedad. Y no solo esto, sino que supone un desincentivo clarísimo al problema que veíamos al principio de que aquellos profesionales que utilizaban sociedades para tributar en vez de como persona física, en aquellos casos en los que decíamos que les salía mucho más rentable desde el punto de vista fiscal el pagar el impuesto de sociedades que el impuesto de la renta, en este caso ya conseguimos eliminar ese incentivo. Primero, por la equiparación de tipos y segundo, porque el propio patrimonio que constituye esa sociedad también va a pasar a formar parte de la base imponible de este nuevo impuesto que integra renta y patrimonio. Y segundo elemento fundamental
que ayuda esta integración de renta y patrimonio? Al conocer la capacidad económica global del contribuyente, es decir, la suma de su renta y de su patrimonio, es mucho más eficaz la asignación de ayudas económicas y las políticas de gasto. ¿Por qué? Porque hoy en día las subvenciones, las becas universitarias, etcétera, etcétera, se asignan únicamente en función de un criterio, que es la renta de esa persona. La renta de los padres del alumno universitario, la renta de los padres del alumno que accede a la escuela infantil, etcétera. Con este nuevo criterio tendremos una casilla de ese impuesto de la renta que nos dirá no cuál es la renta total del contribuyente, sino cuál es la capacidad económica global, es decir, la suma de su renta y de su patrimonio. Y de esta forma toda la asignación de políticas de gasto, de ayudas, de becas, se podrán hacer de forma mucho más eficaz. Pues nada, esto es por ahora lo que tenemos. Luego en todas las preguntas que quieran los telespectadores las responderemos. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Manuel de la Rocha para que nos hable de las principales figuras impositivas en la alternativa fiscal del PSOE. Bueno, yo voy a hablar, muchas gracias a todos, bienvenidos. Voy a, más que presentar la alternativa fiscal del PSOE, que le voy a dejar luego a Inmaculada que la explique ahora mucho más que yo, mejor que yo, quiero explicar un poco cuál es la estructura fiscal en España, cómo ha evolucionado en los últimos años, fundamentalmente las principales figuras impositivas, como son el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades y el IVA, cuál es esta evolución y qué refleja y cuáles son las carencias que manifiestan esta evolución de los ingresos fiscales y sobre la que se fundamenta la alternativa fiscal que presenta el PSOE y que luego presentará Inmaculada. En primer lugar, me gustaría partir de la base de dónde está la presión fiscal en España, porque es la base cuáles son los recursos que tenemos en relación a nuestra renta nacional y cómo estamos comparado con el resto de Europa. Es bien sabido, si leéis los periódicos y lo que plantea el Partido Socialista, nosotros no tenemos realmente en el déficit un problema de gasto. Estamos solamente un par de puntos por encima en cuanto a gastos en relación con el PIB sobre la media europea. El problema que tenemos en España realmente es un problema de ingresos. Fijaros, en la actualidad los impuestos totales, la recaudación tributaria en España está cerca entre el 32,5–33% en relación al PIB, mientras que en la eurozona, por ejemplo, la media es el 41%, es decir, estamos cerca de 8 puntos por debajo en cuanto al nivel de ingresos con respecto a Europa. Hay algo que me gustaría destacar. Durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero se hizo un esfuerzo de convergencia fiscal que llevó a subidas importantes en la recaudación fiscal respecto al PIB, que nos acercó mucho a la media europea. Teníamos una recaudación en la época de Aznar en el entorno del 34% del PIB y se logró aumentar casi 3 puntos de PIB antes de que llegara la crisis, hasta el 37% del PIB. Es decir, nos estábamos acercando a la media de ingresos tributarios de Europa. Desgraciadamente llegó la crisis y se produjo el desplome en los ingresos tributarios o fiscales que tenemos en España. Y esta es una de las características de nuestro sistema fiscal que luego ahondará más Inmaculada, que es una enorme volatilidad de los ingresos respecto a la caída, respecto al crecimiento del producto. Fijaros, en el año 2007 el PIB cae un 3%. Y, sin embargo, los ingresos caen casi un 20%. Es decir, uno esperaría que unos ingresos que están más pegados a lo que es la fluctuación de la renta, pues que la recaudación tributaria estuviera la fluctuación cercana a la fluctuación del PIB. Y, sin embargo, lo que hemos visto han sido que en el año 2007, por ejemplo, cae el PIB 3 puntos y la recaudación se desploma de una manera muy brutal. Esto es un enorme problema para las arcas, la agencia tributaria y la Hacienda, porque dificulta mucho tener unas previsiones y una recaudación estable, y esta es una de las cosas que en la alternativa fiscal del Partido Socialista queremos abordar de una manera más seria.
Hablando un poco de la estructura, cuáles son los impuestos y dónde recaudamos los principales impuestos. Fijaros, sabéis que tenemos dos tipos de impuestos, que son los impuestos directos, que son los que se recaudan directamente por hechos a las personas o a las sociedades. Básicamente sería el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de no residentes. El IRPF y el impuesto de sociedades básicamente, que representan el 56% de todos los impuestos en la actualidad, frente a lo que serían los impuestos indirectos, que representan alrededor del 44% del total de la recaudación. Y aquí básicamente es el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales a la gasolina, al tabaco y luego algunos otros impuestos. Estos son básicamente los grandes impuestos. Me gustaría señalar un par de cosas en relación a cómo ha evolucionado, porque es importante para lo que luego vamos a comentar, la evolución de las principales figuras tributarias, de los principales impuestos en los últimos años. Mirad, en los años más duros de la crisis, en el año 2007, mientras nosotros gobernábamos, al 2011, el IRPF cayó, sobre todo en el año 2008-2009, se produjo una caída de ingresos que se recuperó en buena medida gracias a las medidas que puso en marcha el gobierno de Zapatero. El IVA, por su parte, también cayó estando en el entorno del 30% de los ingresos tributarios. En el año 2009 cayó hasta el 22%, pero con las medidas que se pusieron en marcha se logró revertir y volver al 30%. Sin embargo, ¿dónde se produjo la principal caída y pérdida de recaudación? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Se produjo en el impuesto de sociedades, que, como os decía, en los 2000, a principios de los 2000, representaba cerca del 22,4% del total de los ingresos, y se produce un desplome a partir del año 2007 hasta prácticamente la mitad de los ingresos, en la actualidad representa el 12,5% de los ingresos tributarios. Es decir, se han perdido la mitad de los ingresos tributarios del impuesto de sociedades, que representaba un cuarto de los impuestos. Explica en buena medida el agujero fiscal que tenemos, y por el que luego Inmaculada explicará cuáles son las medidas que desde el Partido Socialista queremos poner en marcha para cerrar estos agujeros. Hablando un poco del IRPF, quería ahondar en dos o tres cosas. Como sabéis, el IRPF se recauda sobre la renta, es un impuesto sintético cuya base imponible es la renta global, tanto rentas del trabajo como rentas del capital, de los diferentes, las personas físicas y residentes fiscales en España. Fijaros, sabéis que tiene actualmente 5 tramos, lo que son los tramos del tipo de la renta. Yo quería detenerme simplemente en tratar de arrojar algo de luz dónde se produce el grueso de la recaudación en nuestro país, para que veamos quién son los que pagan impuestos en este país y quién no. Fijaros, en una tabla he enviado estas diapositivas, no sé si se han podido circular y la gente las tiene, pero en cualquier caso simplemente quería, lo que es la base imponible, dividiendo los contribuyentes por nivel de renta. Si nos fijamos, el total de contribuyentes en el año 2012 fueron 19,4 millones de contribuyentes. Bueno, por encima de 60.000 euros, entre lo que serían 60.000 euros para arriba, estamos en menos del 5% de los contribuyentes. Por encima de 150.000 euros hay solamente el 0,37% de los contribuyentes. Sin embargo, entre los 12.000 y los 60.000 euros está el 56% de los contribuyentes. Es decir, entre 12.000 y 60.000 euros, 56% de los contribuyentes. Por encima de 150.000 euros es el 0,37% de los contribuyentes. En cuanto a base imponible, el 72% de la base imponible del impuesto de la renta está en ese tramo de las clases medias, que es entre 12 y 60.000 euros. Mientras que
Por encima de los 150.000 euros solo hay el 4,2% de la base imponible. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. En primer lugar, porque pone de manifiesto que los ricos, en realidad, su riqueza no la tienen y no la reciben del impuesto a la renta, en buena medida. Algunas medidas de incremento del tipo de impuesto sobre la renta marginal, muy por encima, no van a lograr grandes incrementos en la recaudación. De ahí la propuesta fiscal que nosotros hacemos, que luego va a explicar más en detalle Inmaculada, que donde hay que recaudar es a través de la imposición a la riqueza. En segundo lugar, quiero comentar un poco de dónde viene esta composición del impuesto de la renta para que sepamos de dónde proviene el grueso de la recaudación. Fijaros, el 80% de la recaudación del impuesto de la renta vienen de las rentas del trabajo, frente a solamente, por ejemplo, un 2% del capital inmobiliario, un 6,4% del capital mobiliario o un 6,1% de las actividades económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el impuesto sobre la renta está gravando básicamente de una manera predominante lo que son las rentas del trabajo. Y esto es importante a la hora de valorar la justicia fiscal de nuestro sistema tributario, en donde el impuesto de la renta recauda casi la mitad de los impuestos directos. Y sobre esta base es sobre la que luego se plantean algunas de las propuestas que hacemos desde el Partido Socialista, se hacen desde el Partido Socialista, para reequilibrar y hacer nuestro sistema impositivo más equitativo. Quiero pasar a comentar un par de cosas ahora en relación al impuesto de sociedades. Como sabéis, el impuesto de sociedades grava los beneficios que tienen las distintas empresas, compañías registradas en España, que tiene dos tramos, que es un 30% para las grandes empresas, a partir de 10 millones de facturación, y 25% es la tasa del impuesto de sociedades para las empresas pequeñas y medianas. Hay una cosa que me gustaría señalar. Bueno, como he comentado antes, el impuesto de sociedades representa alrededor del 13% de los ingresos tributarios. En el año 2007, sin embargo, era el 22%. Quiere decir que se ha producido un enorme desplome. Aquí lo que me gustaría señalar es la inequidad de este impuesto, que hace que paguen más las empresas pequeñas frente a las empresas grandes. No sé si tenéis, y si no lo explicaré, la presentación que he enviado, pero mirando, por ejemplo, la recaudación de la agencia tributaria para el año 2011, que es el año que es el último año que se ha publicado la recaudación, lo que podemos ver es la diferencia entre el tipo nominal, que he dicho que es 30% para las grandes empresas, 25% para las pequeñas empresas, y el tipo efectivo. ¿Qué es el tipo efectivo? El tipo efectivo es el porcentaje de beneficios que realmente pagan las empresas. ¿Cuál es la diferencia? Todas las enormes deducciones, bonificaciones, exoneraciones a las que se aplican y de las que se benefician las distintas empresas. Pero, como vais a ver, no lo hacen en la misma medida las grandes y las pequeñas. En las grandes empresas, el tipo... Las grandes empresas, el tipo efectivo que pagan está en el entorno de, bueno, sobre el resultado contable está en el 3,5%, es decir, sobre su resultado contable, que sería, en teoría, lo que sería la base imponible, está en el 3,5%. Las pymes, en cambio, están pagando cerca del 7% sobre el resultado contable. Si lo miramos en cuanto a la base imponible, estaríamos en un 17% de tipo efectivo
las grandes empresas frente a un 19% las pequeñas empresas. Es decir, lo que vemos, y las deducciones son las mismas para las grandes y las pequeñas. Lo que ocurre es que las grandes empresas, gracias a sus equipos de abogados y su mayor capacidad para diseñar ingeniería fiscal, lo que se llama la elusión fiscal, de la que ha mencionado antes, tienen mucha más capacidad de beneficiarse de todos estos beneficios, que hacen que la recaudación, de la recaudación potencial a la recaudación real, exista un enorme gap, una gran diferencia de lo que se podría recaudar a lo que no se podría recaudar. La conclusión de todo esto es que hay muchísimas deducciones, bonificaciones y exoneraciones que están suponiendo una enorme merma para el fisco y que muchas de ellas no tienen justificación y que forman parte, su eliminación o limitación, de parte integral de una propuesta fiscal progresista como la que vamos a presentar, o la que ha presentado el Partido Socialista y que va a explicar inmediatamente Inmaculada Rodríguez. Bueno, yo lo quiero dejar ahí para luego podemos entrar en más detalles y cedo la palabra a Inmaculada. Muy bien, gracias Manuel. Pues vamos a dar la palabra ya a Inmaculada para que nos presente los ejes de la propuesta fiscal del Partido Socialista. Muy bien, pues lo primero, daros las buenas tardes a todas y todos los que estáis aquí detrás de la cámara y que nos estáis siguiendo en las redes sociales. Yo quiero agradecer a Rafa Simancas su excelente trabajo al frente de la Secretaría de Formación. La verdad es que haces muchas y muy variadas actividades con un objetivo que es formar a los militantes, que es lo mejor que podemos hacer para tener un partido fuerte. Yo no creo que los partidos puedan ser fuertes si no tienen a militantes bien preparados y cargados ideológicamente, llenos de razones y de argumentos, ¿no? Y quiero también agradecer a Juan y a Manolo su trabajo siempre, colaboradores en esta Secretaría de Economía y Empleo, y sin ellos pues no hubiéramos podido llegar a término nuestra alternativa fiscal. Yo he tenido el privilegio de coordinar un equipo de expertos. Es verdad que los he seleccionado yo, en eso he tenido, yo creo que muy buen ojo, gente muy preparada, con muchas ganas, y que estuvimos trabajando intensamente durante muchos meses. Pues mirar, desde que Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general, uno de los primeros encargos que me hizo fue que hiciéramos una alternativa fiscal progresista, sólida y necesaria para el país. Y es lo que hicimos hasta que la presentamos en la conferencia, bueno, primero en el diálogo de Badajoz, que fue un año, casi 15 meses después, y definitivamente en la conferencia política de noviembre del año pasado. Bien, yo lo primero que resaltaría es ¿por qué una alternativa fiscal? Bueno, yo creo que el repaso que han dado tanto Manolo como Juan a lo que es el entramado de nuestro sistema tributario y la realidad fiscal de nuestro país ponen de relieve que España tiene un problema grave de insuficiencia de recursos públicos. Nosotros, los socialistas, defendemos la estabilidad presupuestaria. Tiene que haber un equilibrio en las cuentas públicas. No puede haber un gobierno que permanentemente gaste por encima de los recursos que ingresa. Y los socialistas, los progresistas, defendemos un Estado fuerte. Un Estado con recursos suficientes para aplicar las políticas que garantizan crecer de una manera estable, sostenida y competitiva, y tener una política social que garantice la igualdad de oportunidades y la igualdad efectiva entre las personas. La crisis ha puesto de manifiesto cómo España se ha convertido en el país más desigual de la Unión Europea. Somos el país más desigual porque la crisis ha cebado en el paro y porque los recortes que ha aplicado el gobierno de Partido Popular ha hecho que la gente con menos posibilidades esté cada vez más empobrecida. Por tanto, una reforma fiscal para recaudar más, digámoslo alto y claro. Los socialistas defendemos recaudar más, pero defendemos recaudar más de una forma justa y progresiva. Y no queremos que paguen más los que más trabajan, porque son los trabajadores, antes daba los datos Manolo,
son los trabajadores y son las clases medias las que soportan el 90% de la recaudación de ingresos en nuestro país. Por tanto, necesitamos hacer una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen. Y pagar impuestos es de izquierdas. Y pagar impuestos es de personas responsables que creen en la prosperidad de un país. Por tanto, lo primero, una reforma fiscal para recaudar más impuestos y segundo, que sea de una forma justa y progresiva y de una forma eficiente. Eficiente porque el sistema tributario, yo creo que antes Juan lo exponía muy bien, la agencia tributaria es el instrumento de la recaudación y no es un instrumento que ahora mismo podamos poner de ejemplo en cuanto a las prioridades de su trabajo, porque no tiene sentido que los escasos recursos que tiene se dediquen no a perseguir las grandes bolsas de fraude fiscal, sino a perseguir lo que es más fácil ante la escasez de instrumentos que tiene. Por tanto, nosotros hemos hecho esta alternativa fiscal teniendo en cuenta estos dos grandes elementos. Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal y progresividad y justicia en el pago de los impuestos. Y eso quiere decir que la riqueza tiene que ser un elemento determinante a la hora de determinar la capacidad de pago, de contribución al sistema impositivo de un país. Por tanto, quedaros con este elemento fundamental. Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal y gravamen de la riqueza real de las personas y de la capacidad efectiva de beneficios de las empresas. Ahora bien, nosotros queremos, y el objetivo que nos hemos puesto en el grupo de trabajo que trabajamos en esta alternativa, era no hacer pagar más a los que ya están pagando impuestos. Eso es un elemento determinante que ha recorrido nuestra alternativa y viendo en cada caso cuáles eran los elementos de injusticia de nuestro sistema impositivo. Entonces, hemos pretendido aumentar la base impositiva, de dónde teníamos que buscar las lagunas en la recaudación. Eso viene de la lucha contra el fraude, insisto, y viene de cómo enfocamos la tributación de la riqueza y de la renta. El planteamiento que hacemos es absolutamente novedoso en nuestro país, pero tenéis que saber que nos hemos fijado y hemos puesto la vista en el modelo holandés. En todas las reformas que hemos planteado, porque esto es un tema importante, nosotros sí que hemos planteado una reforma integral, completa del sistema impositivo, no como lo que ha presentado el Gobierno, que en realidad es un parche para bajar los impuestos a los que más ganan. No, nosotros hemos revisado uno a uno todas las figuras impositivas y viendo la injusticia que supone el gravamen de la riqueza en este país, porque el impuesto sobre el patrimonio, primero creo que fue un error que se suprimiera, hay que reconocerlo, y es bueno que se recuperara, aunque se recuperó tarde, pero tal y como estaba, y como sigue estando, porque el Gobierno actual no va a hacer nada en este sentido, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es gravar de verdad lo que es la capacidad efectiva que da la posesión, la propiedad de los bienes y de lo que recibes vía herencia, que eso también es muy importante, que lo hemos incorporado. Y poner a tributar el patrimonio, la riqueza, independientemente de donde esté invertida. Por tanto, ya puede estar invertida en una SICAV, ya puede estar invertida en una sociedad patrimonial, como antes hacía referencia Juan. No importa dónde esté invertida en cualquier bien inmobiliario, la riqueza se valora y se pone a tributar en función del valor que tenga y con un tipo de gravamen. Y a ese valor se le suma la capacidad que uno obtiene de sus rentas del trabajo. De manera que a ese conjunto de las rentas obtenidas por tu trabajo y por tu riqueza es lo que entra a tributar en el impuesto único. Esto es algo absolutamente novedoso. Y además de la ventaja que tiene de verdad capturar a efectos tributarios todo el valor patrimonial, es muy importante también lo que decía antes Juan, que facilita muchísimo la lucha contra el fraude fiscal. Entonces, este es un elemento absolutamente novedoso
y es absolutamente definitivo de nuestra alternativa fiscal. El otro aspecto fundamental es que hemos hecho una revisión en profundidad del impuesto sobre la renta y de todas las deducciones fiscales que hay al respecto. Antes comentaba Manolo cómo está la distribución de los niveles de renta, los tramos de renta, cómo está repartido entre el número de contribuyentes y lo que al final pagan. Bueno, cuando uno ve todas las deducciones fiscales, observa cómo todas ellas están diseñadas de manera que quienes se benefician de nuevo son los que tienen más renta. Fijaros, en las deducciones, por ejemplo, en los planes de pensiones. Yo cuando he ido contando la alternativa fiscal de las agrupaciones siempre preguntaba, ¿alguno de vosotros tiene un plan de pensiones privados? Y nadie, absolutamente nadie, en ninguna agrupación, en ninguna parte de España me ha respondido que sí. Bueno, pues los que tienen esos planes de pensiones privados, que son absolutamente legítimos y que es bueno fomentar el ahorro, ahora la cuestión es ¿quién paga ese beneficio fiscal? ¿Lo tienen que pagar los trabajadores, los que ganan menos, para beneficiar a las rentas altas? Nosotros pensamos que no. Entonces, fijaros el dato de las deducciones fiscales en los planes de pensiones. Los datos que hay desagregados son del año 2010. Que son los últimos que tenemos a ese nivel de detalle, ¿no? Bien, pues en ese año las aportaciones a los planes de pensiones solo se beneficiaron 2 de cada 10 contribuyentes. Se podían deducir hasta 9.000 euros al año. La deducción media en ese año fue de 1.363, la media. Ahora fijaros, para los contribuyentes con rentas las más altas, superiores a 600.000 euros, se beneficiaban de una deducción de 9.000 euros para ahorrar en sus planes de pensiones privadas. Esto es algo que nos parece absolutamente injusto, absolutamente regresivo. Ayudar a ahorrar al que más tiene es justo lo contrario de lo que hay que hacer, y desde luego nosotros lo que planteamos es simplificar muchísimo la renta, acabar con todas las deducciones fiscales regresivas, desde luego con esta. Y lo que planteamos es estimular también el ahorro. Nosotros creemos que es importante que haya un estímulo al ahorro, porque el ahorro es lo que permite ayudar a financiar la inversión y, por tanto, el crecimiento de un país. Ahora, lo que hemos planteado es algo completamente distinto. Y en esto nos hemos fijado en el modelo impositivo que tiene Canadá, que es el que más nos ha gustado. ¿Qué hace Canadá? Canadá tiene unas cuentas de ahorro. Y se hace una aportación máxima al año. Y dentro de esa cuenta de ahorro no está canalizada hacia un determinado instrumento financiero, como puede ser el plan de pensión, que es lo que ocurre en nuestro país. Nosotros nos planteábamos, ¿por qué no puedes ahorrar para poder tener una formación mejor si estás trabajando, o para poder dar una formación mejor a tus hijos, que especialmente ahora que este gobierno está acabando con las becas sería tan importante? Bueno, pues esa es la manera que nosotros diseñamos de potenciar el ahorro, estimulando que haya un incentivo fiscal que sea progresivo, que ayude a las rentas que tienen más necesario que puedan ahorrar para el futuro, y desde luego orientado a más fines y no desde luego a fines de determinados instrumentos financieros. Después también hemos planteado, sigo con la fiscalidad de la renta de las personas, que no es justo la dinámica que se ha producido en nuestro país respecto a la tributación del impuesto de sucesiones y donaciones. En este país, en España, sabéis que el impuesto de sucesiones y donaciones está transferido a las comunidades autónomas. Se produjo una pugna entre las comunidades autónomas a ver quién bajaba más el impuesto. Y realmente lo que se ha producido es algo absolutamente injusto, porque se ha perdido una capacidad recaudatoria muy importante para las comunidades autónomas para poder financiar gastos sociales, que son las competencias autonómicas, en base a una pelea fiscal entre territorios que no conduce nada más que a la desaparición del impuesto. Para combatir esto, lo que planteamos es, en nuestra alternativa fiscal, que el Gobierno fije un mínimo en el impuesto de sucesiones y donaciones para todo el territorio, y a partir de ahí las comunidades autónomas puedan elevar la tributación en este impuesto.
También hemos planteado en la tributación de los autónomos una revisión en profundidad del régimen de módulos. El régimen de módulos tenía sentido cuando se implantó, cuando el sistema tributario estaba empezando y era mucho más complicado la contabilidad fiscal y tributaria. Nosotros pensamos que lo que tiene que haber es un sistema fiscal muy sencillo, para todos, muy sencillo, muy transparente y que realmente se pague en función de los ingresos y de la actividad que se genere. Ahora mismo, en momentos de crisis, los autónomos se quejan con razón que el sistema de módulos les perjudica porque independientemente de que no hayan tenido unos determinados ingresos, tienen que pagar los mismos impuestos. Y eso es algo que también necesita un cambio profundo. Y también hemos hecho una revisión en profundidad del impuesto de sociedades y de las deducciones fiscales a las que antes también hacían referencia Manolo en particular, al comparar los tipos nominales que pagan las empresas, las sociedades, con los tipos efectivos y cómo estos, de nuevo, benefician a las grandes corporaciones, discriminando fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué hemos planteado? Bueno, el impuesto de sociedades es tremendamente complejo. Y además está muy correlacionado con lo que hagan otros países de la Unión Europea. Ahí defendemos a nivel europeo que haya una armonización en el impuesto de sociedades. Y como primera medida planteamos que todas las sociedades paguen beneficios allí donde realizan la actividad, que no pueden haber estos movimientos contables de sociedades que dan lugar a que al final no pagan en ningún país. Y desde luego dentro de la Unión Europea es inmoral que esto esté ocurriendo, y eso solo ocurre porque hay una falta de voluntad política para corregirlo. Y eso ha formado parte de nuestra campaña electoral de los socialdemócratas para corregir esta situación. Y sí que quiero aprovechar esta ocasión para deciros que el otro día, en la comparecencia que hizo Juncker en la sede del grupo parlamentario de los socialistas y demócratas, se comprometió a corregir esta situación. La batalla que hemos dado en ese campo los socialdemócratas se está abriendo camino también. Y no es la única. Tenemos que luchar sin cuartel contra los paraísos fiscales. Porque, de nuevo, los paraísos fiscales existen porque los políticos son incapaces de adoptar las decisiones necesarias para corregirlos. Y eso es algo que no debemos de consentir. Y ahí llevamos un paquete de medidas, también han sido consensuadas, porque la lucha de los paraísos fiscales no la puede hacer ningún Estado miembro solo. Ahí hemos de ir de la mano con todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí hemos acordado ya un paquete de medidas. Os voy a destacar solo las más importantes para ya dejar paso a que podamos responder a las preguntas que nos han ido llegando. Pero sí os quería decir algunas de las medidas que hemos planteado y que estamos de acuerdo el grupo de los socialistas y demócratas para trabajar por ellas en esta legislatura en el Parlamento Europeo y dar los pasos fundamentales para acabar con esta lacra de los paraísos fiscales. Fijaros, nos planteamos, primero, demandar a los Estados miembros que mantengan obstáculos en lo que es la cooperación y el intercambio de información para que pueda prosperar la lucha contra el fraude fiscal. 2. Promover en la Comisión Europea una lista negra de aquellos países que tengan jurisdicciones que amparen los paraísos fiscales y establecer en ese caso una serie de sanciones y de medidas punitivas que realmente tengan un coste para quien aplique esas medidas. Pero fijaros, hay un tema obvio. Si hay paraísos fiscales es porque hay entidades financieras que operan en esos paraísos fiscales. Ahí nosotros planteamos, y ahí nosotros hemos ido un paso más allá, esto no es un tema que haya sido acordado, lo de reconocer, pero nosotros, el PSOE, sí que lo planteamos. Y es que se puedan revocar las licencias bancarias a las instituciones financieras que realicen operaciones en los paraísos fiscales. Si esta medida fuera adoptada por todos los Estados miembros, no duraría ni un día los paraísos fiscales. Y fijaros, en la Unión Europea, cada año se defrauda 1 billón de euros. 1 billón de euros. Y eso es algo que no nos podemos permitir cuando hay pobreza infantil, cuando hay falta de sanidad,
cuando hay falta de educación, cuando hay falta de libertad y cuando hay personas que están viniendo en las condiciones que vienen, tratando de escapar de sus países de origen, buscando algo mejor que aquí, que de lo que tienen en sus hogares, ¿no? Por lo tanto, necesitamos esa voluntad política, esa fuerza política para tomar las decisiones necesarias para combatir ese fraude fiscal. Y en nuestro país, antes creo que lo comentabas tú, la cifra de ingresos fiscales, ¿cuál es la que se recauda, la presión fiscal, lo que se recauda respecto al PIB en nuestro país respecto a la media de la Unión Europea? La competitividad de la economía española para poder crecer, para poder crear empleo y empleo de calidad y para poder hacer las políticas redistributivas y de gasto social que necesitan los ciudadanos. Por tanto, la alternativa fiscal es imprescindible para poder hacer la política fiscal redistributiva del gasto público para mejorar el nivel de vida y el estado del bienestar, que son las bases que defendemos y que desde luego nos diferencian claramente de cualquier otra opción política. Por tanto, yo creo que es una alternativa fiscal, y en esto me quedo aquí, trabajada, analizada en profundidad las necesidades de nuestro sistema impositivo, las reformas que necesitan en profundidad nuestros impuestos y con el objetivo, vuelvo a insistir, de recaudar más de quien más tiene y de hacer que baje la presión fiscal de las rentas del trabajo y de los trabajadores. Y por ello, quiero recordaros que nosotros en la conferencia fiscal planteamos una medida que era elevar el mínimo exento hasta 16.000 euros para los parados, para los pensionistas y familias con hijos, de manera que realmente consigamos que paguen más de verdad los que más tienen, de acuerdo a su capacidad económica, y que disminuya la presión sobre los trabajadores y rentas del trabajo, que además necesitan poder mejorar su capacidad adquisitiva y poder mejorar su situación. Bueno, estos son, yo creo, los ejes básicos de nuestra alternativa fiscal. Espero que a todos os haya interesado y ahora, bueno, pues procederemos a atender las preguntas que nos hayan venido. Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada, gracias Manolo y gracias Juan por vuestras ponencias. Creo que han sido extraordinariamente ilustrativas y acompañadas de la documentación que hemos volcado en nuestra web, creo que servirán para que todos nuestros cursillistas online, nuestros cursillistas virtuales, conozcan a fondo, en profundidad, la alternativa fiscal del Partido Socialista. Queremos dar las gracias a todas las personas, a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de la web y de las redes sociales. Un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros del PSOE de Salamanca y del PSOE de San Blas, Canillejas, que están ayudándonos a promocionar este encuentro TweetCamp.